Roberto, en Presunto Culpable sale un personaje que, pues termina un poco siendo el héroe, creo, que es Rafael Heredia, este famoso abogado penalista. Y ahora un poco el papel del héroe, lo califico así porque verdaderamente me parece que hace un trabajo entregado y profesional, etcétera, es de Andrés Andrade, el abogado que toma el caso, entiendo que lo toma pro bono, así está en el documental, y que termina sufriendo amenazas, esta especie de atentado en su camioneta que termina quemada, en fin. ¿Qué nos puedes comentar, Roberto, a la luz de estas figuras, Rafael Heredia, el propio Andrés, otros abogados Ana Laura, que sale en el documental, evidentemente, de la abogacía? Lo que sí queda un poco desacreditado es la defensa pública. Creo que la defensa pública, tal como la pintas en el documental, pues no, por razones que, en fin, seguramente son estructurales, no da una. Luego entra alguien que sí está preparado, que sí estudia, que sí tiene capacidades retóricas en el marco de una audiencia oral, que es Andrés, y ya cambia la cosa, ¿no? Y que incluso se sabe comunicar con las familias y explica con claridad qué está pasando, con los propios detenidos. ¿Qué pasa con los abogados, las abogadas, en la visión de Roberto Hernández? Uy, la verdad es que estoy muy agradecido con la profesión, y con Andrés y con Alberto Magaña, Andrés Andrade y Alberto Magaña, que son los dos que se avientan el tiro de permitirme además filmarlos. Este, Estoy muy agradecido con ellos porque además requiere una enorme confianza y son grandes personajes los dos, pero además de parte de Andrés, no solo requirió como este asunto de que confiase en mí, sino que él provenía de varios años de ejercicio profesional dentro de la Fiscalía del Estado de Tabasco y específicamente dentro de Alto Impacto. Entonces conocía la bestia desde dentro y sabía perfectamente bien qué había ocurrido en el caso porque había presenciado varias situaciones así. Entonces, lo que me parece que es bien interesante es que tenemos un informante, este, digamos, activamente, además haciendo labores de defensa. Entonces, yo creo que eso es una cuestión única. Y llevaba yo varios años buscando a alguien de ese lado, ¿no? Alguien que desde dentro de las instituciones de seguridad quisiera darme un testimonio y yo creo que me rayé, ahora sí que sí, además es un personaje que te llena la pantalla, que no tiene pelos en la lengua, que es carismático, está diciendo todo el tiempo lo que piensa y además diciéndolo con mucha claridad. Entonces, eso es lo que me da esperanza dentro de la profesión. Y usualmente los abogados suelen ser además un poquito como, pues no sé, guardados o como reservados, ¿no? Eh, y él tuvo la confianza de decirme varias cosas. Por ejemplo, era uno de los primeros juicios que litigaban. Y entonces me decía, oye, a ver, busquemos a alguien que me entrene para la audiencia de juicio oral. Y buscamos, esto no está en el documental, pero sí fue filmado, buscamos a una abogada que nos recomendó Justin Brooks, que se llama Audrey McGinn, y que ha entrenado, perdón, a miles de abogados en México. Y vino a Tabasco, hicimos ensayos, regañaba a Andrés, nos permitió él además filmar todo esto. Entonces, alguien que entiende la profesión de abogado como pocos en el sentido de no ser arrogante, de tener la humildad de decir no sé algo y necesito que me entrenen o que me eduquen al respecto, de tener la humildad de decir, a ver, entrego esta información al tribunal o no, o cómo. En fin, o sea, para mí representa él lo que debería de ser el abogado mexicano del futuro y la perspectiva con la que yo me quedé cuando estudié Derecho era que el abogado es alguien pues, pedante, sábelo todo, medio arrogante, ¿no? O sea, me tocó esa clase y cada vez veo más colegas que lo que son es grandes comunicadores, humildes, no sé, cuando no saben algo lo dicen, que reconocen que no pueden acumular todo el conocimiento, en fin, ¿no? Como tú, por ejemplo, que eres además un gran comunicador. Pues todo eso es muy grato ver cómo la profesión se está desarrollando a algo que es más abierto, más ligero, más comunicativo.
Que ese es el modelo que habría que seguir. Es que ahora que citaste a Audrey McGinn, que la conocemos, ¿no? Y ha venido también en muchas ocasiones a México y ha hecho un gran trabajo con Justin allá en San Diego, en la California Western School of Law. Sí, ese tipo de formaciones como las que Justin ha estado promoviendo desde California, Audrey, el magnífico equipo de litigantes y defensores públicos americanos que ha tenido incidencia en México y en Chile y en Colombia y en Argentina y en República Dominicana. Pero es un modelo que todavía se tiene que extender más, creo yo, porque platicando con muchos jueces de control, jueces que están atendiendo en el día a día las audiencias del proceso penal mexicano, pues ellos se quejan del bajo nivel de la abogacía. Por un lado, ya sabemos que las fiscalías tienen todos los problemas que tú atinadamente describiste, Roberto, pero y también del otro lado dicen, híjole, cuando es defensa pública, los defensores de oficio están saturados de casos, tienen pocos medios, no cuentan con recursos, y del lado de la defensa privada muchas veces van en fin, a por los honorarios o no saben formular una teoría del caso. Por ejemplo, a mí me pareció que Andrés, y ahora que hiciste el comentario de Audrey, me hizo sentido, tiene una técnica de interrogatorio muy buena. O sea, sabe qué preguntas hacer, sabe cuál es el talón de Aquiles, sabe qué botón empujar, digamos. Eso es algo que se puede aprender con una buena formación, pero no sé si el conjunto de la profesión jurídica en México, de los abogados defensores, esté en ese nivel que sí se nota en Andrés, evidentemente. Estoy de acuerdo contigo. Si no estamos en ese nivel y necesitamos estar en ese nivel, completamente. O sea creo que lo que estamos viendo es que hacer justicia es complicado, ¿no? O sea, no es un asunto no hay una bala de plata, hay que formar a más abogados litigantes para que hagan la misión de defender. Además, creo que uno de los escollos que no hemos resuelto bien en México es que no es lucrativo. O sea, no es lucrativo defender a las personas, tiene un costo personal, además, como se ve muy claro en este caso. O sea, estás jugándote la vida por defender. Además, no está defendiendo al Chapo Guzmán, ¿no? O sea, está defendiendo a 3 personas, 4 personas que, pues no sé, uno de ellos se le había pasado de farra la noche anterior. O sea, y aún así prácticamente le puede haber costado la vida a Andrés, ¿no? Eso, pues no es lucrativo y además es arriesgado. Entonces, pues, ¿cuánto debería de ganar un abogado defensor cuando esas son las consecuencias? Por eso es tan problemático que sea una institución tan corrupta el Ministerio Público, ¿no? Y creo que entonces la política pública tendría que corregir esto, ¿no? Entonces, en Chile me recuerdo que se hicieron paquetes licitados de defensas, ¿no? Por ejemplo, entonces los despachos compiten por esos paquetes de defensa y eso como que equilibra la falla de mercado que hay en la prestación de servicios legales, pero sí es un problemón que hay que enfrentar. No basta solamente con subirle el salario a los defensores públicos. Es un problema y pues sí, es como tener, lo he dicho en otras ocasiones, una pelea de box y tienes a Mike Tyson contra un peso mosca o un peso hormiga, quién sabe, ¿no? O sea, es realmente, no hay un equilibrio de fuerzas ahí entre defensores y fiscales. Aunque en el derecho comparado, en efecto, puede haber soluciones. También lo de Chile que mencionaste, está el turno de oficio que muchos países en Europa que tienen ellos, y en donde, por ejemplo, un detenido por un delito menor totalmente sin apoyo financiero, etcétera, puede terminar siendo defendido por el mejor despacho, porque en el turno de oficio, pues le tocó a ese despacho súper renombrado, con gente con gran experiencia. O sea, formas de resolverlo habría. Lo que pasa es que creo que el interés de los políticos en esto probablemente no abunde. ¿Y sabes qué también pasa? Que es una maquinaria compleja y creo que hay pocos. O sea, tú eres alguien que lleva observando esto años y años, pero a lo mejor somos un puñado de personas quienes observamos estas cosas y pues hay que seguir en la misión de explicarle a nuestros políticos y a lo mejor con productos como este que vemos ahora en Netflix, pero quizás más breves, etc. En fin, tú haces una gran labor de difusión constantemente, pero creo que habría que seguir
O sea, te multiplicamos por 20, Miguel. O sea, ¿qué hacemos? No, Pero multipliquemos por 20 a Roberto Hernández, eso me encantaría. Eso sí, que nos regales un documental no cada 10 años, sino un documental cada 2 años. ojalá, ¿verdad? Sería bueno que podamos hacer más producciones de estas y más rápido. Yo creo que sí se puede.